Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es Somos idénticos a Jesús. El texto bíblico se halla en Primera de Juan 4:17, que dice así: Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El escritor de Juan está hablando de que somos igual que Cristo. Y somos igual que Cristo en naturaleza, sus atributos, sus deseos, su amor y poder. Eso es lo que está transmitiendo aquí el apóstol Juan. Está diciendo, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y no está hablando del carácter divino, porque Jesús es Dios. Está hablando de la parte de nuestro espíritu. Porque si nosotros nos vemos en la parte física, vamos a ver que se cae el pelo, las arrugas, las protuberancias, van apareciendo lunares, entre otras cosas, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puedo ser igual a Jesús? Eso es en la parte física. Y en la parte mental hay tristeza, amargura, ira, depresión, ansiedad. Esa es en la parte almática o en nuestra mente. Y nuevamente nos preguntamos cómo es que podemos ser igual a Cristo. Pero acá el escritor está hablando de que somos igual a Cristo en la parte de tu espíritu. Tu espíritu es como Jesús. Juan está diciendo, pues como Él es, así somos en este mundo. No está hablando de que somos allá en el cielo, vamos a ser igual o parecidos a Jesús. No está hablando en un tiempo futuro, sino que está hablando de que somos igual a Jesús ahora, en este tiempo, en este mundo. No en un tiempo futuro. Somos igual a Cristo ahora, pues como Él es, así somos en este mundo. Primera de Juan 4:17. Está hablando de que somos igual a Cristo en este mundo, no en el cielo. No es que cuando mueras recién Dios va a cambiar nuestro espíritu. Tu espíritu ha cambiado desde el momento que hemos sido partícipes de la salvación, desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y es el mismo espíritu que va a estar en el cielo. Este espíritu que tú tienes ahora es el mismo que va a estar en el cielo. Después de que mueras, no va a haber un cambio de espíritu en el cielo. Es el mismo espíritu que hemos recibido ahora y el que va a estar en el cielo. Por eso dice la Escritura, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de tu espíritu, nacido de nuevo. Juan está hablando acerca de que nuestro espíritu es idéntico a Jesús. No allá en el cielo, sino acá en este mundo, aquí donde vivimos, donde actuamos, donde día a día realizamos nuestras actividades. Es aquí donde nuestro espíritu es idéntico a Jesús. Esa es la realidad existente en este ámbito espiritual, en este ámbito donde está nuestro espíritu. Pero esa realidad de nuestro espíritu tiene que manifestarse en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Nuestro espíritu es perfecto, santo, es justo. Así hemos sido creados por Dios. Eso es la realidad de nuestro espíritu. La redención de Cristo ha sido para el cuerpo, alma y espíritu. Pero en el momento que nosotros recibimos a Jesús y lo reconocemos como nuestro único Señor y Salvador, en ese momento nuestro espíritu ha cambiado totalmente. Nuestra alma, dice Pablo, que en parte conocemos, nuestra alma también va a ser alcanzada por la redención.
todo eso en su debido tiempo. Y nuestro cuerpo también, porque Pablo en la carta de Corintios dice, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, este cuerpo corruptible de incorruptible. O sea, la redención va a alcanzar a nuestro cuerpo y también a nuestra alma. Pero en nuestro espíritu ya hemos cambiado. En nuestro espíritu Dios ha depositado todo lo que necesitamos para vivir en la vida cristiana. Todo lo que tú necesitas Dios ya lo ha puesto en tu espíritu. Pablo le dice a Filemón, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti. Filemón 1:6, Dios ha puesto todo el bien en nuestro espíritu. Dios lo ha puesto todo el bien en nuestro espíritu. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dios todo lo ha puesto ya en nuestro espíritu, nacido de nuevo. Lo que nosotros tenemos que hacer es sacar lo que está en nuestro espíritu para que se manifieste en nuestra alma y en nuestro cuerpo. La pregunta sería, ¿cómo sacarlo? ¿Cómo es que puedes sacar lo que existe, lo que es una realidad en tu espíritu? ¿Cómo sacas esa justicia que está en tu espíritu? ¿Cómo sacas esa santidad que está en tu espíritu, a tu vida, a tu alma o tu cuerpo? ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo sacas esa bendición que está en tu espíritu? Dios nos ha dado su palabra. Y en su palabra tenemos la manera de cómo entrar en ese ámbito espiritual y sacar y tomarlo. Ya por gracia hemos recibido todas esas bendiciones. Pero hay un instrumento que podemos usar para sacar, para obtener, para que esa realidad se haga manifiesto en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y es mediante el conocimiento de la palabra. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Jesús les dijo a los fariseos, escribas, cuando él estaba en su ministerio les dijo, escudriñad las escrituras. Esta palabra escudriñar significa investigar, indagar, inquirir, investigar, estudiar. Esa es la parte que debemos saber, que tenemos que tomar conocimiento de la palabra. Porque la palabra te va a hablar sobre esa realidad existente que hay en tu espíritu. Lo segundo es que debemos usar la fe. La fe y la palabra están unidos. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 2, hace mención que al pueblo de Israel no les fue provechoso el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Hay una relación entre la palabra de Dios y la fe. Las dos cosas funcionan juntas. Entonces, ese es el elemento importante para que tú puedas tomar lo que hay en esta realidad espiritual. Tú por la fe entras a ese ámbito espiritual, pero la fe va acompañada con la palabra. Funcionan juntos, o sea, tomas conocimiento de la palabra, pero también haces uso de la fe. La fe entra a ese ámbito espiritual, dice, esto es mío, o soy lo que dice esta realidad espiritual. Esta realidad espiritual dice que eres justicia de Dios en Cristo. Entonces la fe dice, yo soy esa justicia de Dios. Yo creo que soy justicia de Dios. Si el conocimiento de la palabra te está diciendo que tú eres santo, eres perfecto, entonces la fe dice, sí, lo creo. Yo creo que soy justo, santo, perfecto, porque eso es lo que dice la Escritura. La fe se apropia de esta realidad espiritual, entra a ese ámbito espiritual y lo coge, lo toma, y dice, esto es mío. No es que la fe va a mover la mano de Dios, la fe no mueve la mano de Dios. La fe solamente se apropia de lo que ya ha sido hecho, de lo que es ya esa realidad. No es que voy a mover la mano de Dios, no. La mano de Dios ya se manifestó en la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En esa obra Dios ya hizo
Todo lo que tú vas a necesitar en la vida cristiana ya lo puso Él en nuestro espíritu. Lo que tenemos que hacer es tomar conocimiento. Es un proceso de tomar conocimiento de esta realidad y sacarlo mediante el conocimiento de la palabra y la fe. Ahora, ¿cómo sacar lo que hay en nuestro espíritu? ¿Cómo puedes sacar lo que hay en tu espíritu? Esto sería una buena pregunta. ¿Cómo puedes sacar lo que ya está en tu espíritu? Lo que Dios ya puso ahí en nuestro espíritu. Todo el bien que está en nuestro espíritu, dice Pablo. Y Pedro dice, todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Eso ya está ya en nuestro espíritu. ¿Cómo puedes tú sacar eso? Algunos están tratando de sacarlo. Esta realidad está ahí en nuestro espíritu con pensamientos positivistas, con esfuerzo, con principios humanistas. No vas a poder sacar eso. Y no vas a poder sacarlo tampoco con tus sentidos naturales. Voy a ver qué sucede. O ver para creer. Eso no vas a poder sacar con tu intelecto, con tus razonamientos. No lo vas a poder sacar. De repente puedo sentir tampoco. Con tus sentimientos tampoco vas a poder sacar lo que hay en esta realidad espiritual. La única manera de sacar lo que hay en este ámbito espiritual de tu espíritu es creyendo la palabra de Dios. Si te dijera que en tu jardín hay $1.000.000, algunos inmediatamente evaluarían eso según sus sentidos. Dirían, yo no he visto que hayan enterrado ese $1.000.000 en mi jardín. Tendría que ver para confirmar ese hecho. Y no se molestarían en buscarlo, porque ellos son guiados por sus sentidos naturales, por lo que ven, oyen. Pero si tú creyeras esta palabra, la buscarías. Y lo que harías es empezar a desenterrarlo. Este $1.000.000, este tesoro que está escondido ahí en tu jardín. Y algunos estarían usando una cuchara para sacarlo, otros una pala o un asadón, otros una excavadora, depende cómo tú puedas buscar la manera de cómo sacarlo. Pero claro, todos ellos, si saben que está ahí, van a buscarlo. El asunto es el tiempo, ¿no?, que usamos para sacar eso. Hay algunos que están usando ya, como le dio la cuchara, otros están usando ya la excavadora. Y eso les reduce el tiempo. Algunos dicen, bueno, la meditación, pero no se ven inmediatamente los cambios. Y es que la palabra de Dios es como una semilla. Y eso lo habla el libro de Marcos, ¿no? Jesús hace mención de que la palabra de Dios es como una semilla. Una semilla es echada al suelo, otros entre los espinos, otros en buena tierra. Y los que son echados en buena tierra son los que dan fruto. Esta palabra de Dios, que es como una semilla, tiene que primero echar raíces, arraigarse. Primero hay un crecimiento hacia abajo, echa raíces, se arraiga. Así como los árboles, hermano, echan raíces profundas. Para ver la altitud de ese árbol, echan raíces profundas, aproximadamente 50 metros, para que puedan sostener el peso y no se puedan caer esos árboles. Necesitan echar raíces profundas. Y luego viene el crecimiento, para luego dar los frutos. Es así en nuestra vida espiritual. A veces decimos, estoy hablando la palabra, estoy usando mi fe y no estoy viendo resultados en mi vida. Y es que la palabra de Dios es como una semilla. Y esta semilla tiene que echar raíces, crecer, madurar, para que luego empiece a desarrollarse y a manifestarse esa realidad que está en tu espíritu, en tu vida almática y en tu cuerpo.
Eso necesita un tiempo, es un proceso que requiere tiempo. Un hombre tenía un terreno grande. En el medio de su terreno había una roca grande. Y él decía, lo único que interfiere acá en mi terreno es esta roca. Y él decidió día a día salir con una comba y le daba a esa roca, le daba. Y la roca no se veía nada. Otro día salía otra vez con su comba y golpeaba esa roca. Y así estaba un día, una semana, un mes golpeando la roca. Y sus vecinos se reían cuando lo veían, que él salía con su comba a golpear la roca. Y así golpeando una y otra vez, un día se desmoronó toda la roca, se quebró, se partió la roca. Él cada vez que golpeaba sobre esta enorme piedra o roca, cada vez que él le daba un golpe por dentro se iba partiendo, se iba debilitando esta piedra. No se veía exteriormente, pero interiormente se iba debilitando día a día, hasta que un día se partió esa roca. Si este hombre hubiese usado solamente un par de combazos o golpes sobre la piedra, y hubiese dicho esto es imposible, es difícil de sacar esta roca, él hubiese desistido, él hubiese abandonado, pero tuvo sabiduría ahí, ¿no? Porque él día a día iba golpeando hasta que vio resultados. Igual en la vida espiritual, algunos quieren de forma inmediata a veces ver resultados. Sí hay resultados, hay milagros, hay poder de Dios moviéndose. La palabra, Jesús mismo nos dijo que la palabra es como una semilla. Entonces esta semilla no, requiere un tiempo, hermanos, para que tú puedas ver resultados, para que tú puedas ver cambios radicales en tu vida. Necesitamos tener el tiempo debido cuando usamos la palabra. Cuando tú estás diciendo, bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1:3. Cuando tú dices, Dios ya me ha bendecido con toda bendición espiritual, y sigues declarando día a día, y a veces no ves resultados inmediatos, tú no ves todavía los cambios, pero eso no significa de que esa palabra no sea verdad. Y algunos dicen, desisten, dicen, no, esto no funciona. Y no funciona porque esto requiere de un tiempo, de conocer la palabra y usar tu fe. Usar tu fe. Hemos hablado también en prédicas anteriores que la fe involucra no solamente el creer, sino el confesar. Tú tienes que confesar esa palabra. Cuando tú estás confesando no es para que Dios haga algo, sino para que esta realidad espiritual se manifieste en nuestra vida mental, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Juan cuando dice, pues como Él es, así somos nosotros. Juan no dice, pues como Él fue. No está hablando como Cristo fue, sino como Él es, como Jesús es ahora, así somos nosotros en este mundo. Como Jesús es, no dice como Jesús fue, sino dice como Jesús es. El verbo conjugado ahí es presente, no es pasado. O tampoco dice seremos como Jesús. Tampoco dice como Jesús fue, sino pues como Él es, como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Hay varios verbos ahí, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, pero está hablando del presente, así como Jesús es ahora, así somos nosotros en este mundo. Sería asombroso
ser como Jesús fue, porque Jesús, vemos que durante su ministerio, a él le siguió la abundancia, la salud, las bendiciones. Eso sería asombroso que nosotros fuésemos como Jesús. Pero el escritor de Juan está diciendo como Jesús es. Tú no eres como Jesús fue, sino como Jesús es. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es Jesús ahora? Y la carta de Efesios capítulo 1, desde el versículo 19 al 22, nos dice cómo Jesús es ahora. El escritor de Hebreos dice que Jesús fue coronado de gloria y honra. Y Efesios nos dice que Jesús fue sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. Y Dios puso en él el dominio de todo. Por eso el versículo dice, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Dios lo puso a Jesús por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. O sea que Jesús ahora está por encima de todo gobierno, de toda autoridad, poder y señorío. Pero no solamente eso dice, sino que está sobre todo nombre que se nombra. No solamente en este siglo, en este tiempo, sino también en el venidero, dice Pablo. Cualquier nombre que se levante o que aparezca o que se domine a algo, alguna enfermedad, algún virus o alguna bacteria, Jesús está por encima de todo eso. Jesús está por encima de todo nombre. Si apareciera otro virus y le ponen un nombre a ese virus, Jesús está por encima de todo nombre. Amén. Porque el texto lo dice, que sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, Jesús está por encima de todo nombre que se nombra. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Por eso es que nosotros usamos el nombre de Jesús. Y Jesús lo dijo en un evangelio en Marcos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si pusieren su mano sobre los enfermos, sanarán. Dios puso a Jesús sobre todo gobierno, sobre todo nombre, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aleluya. Todo está sometido bajo. No hay nada que no esté sujeto a Jesús. No hay nada que no esté sujeto al dominio de Jesús. Todo está. Si uno lee el libro de Hechos de los Apóstoles, no debería nominarse Hechos de los Apóstoles, debería decir el reinado de los apóstoles, porque los apóstoles empezaron a reinar los apóstoles en el primer siglo. Mire que solamente la sombra de Pedro empezaba a sanar, la sombra de Pedro. Pablo levantó a Eutico, que estaba muerto, lo levantó. Y así hacían señales, prodigios estos hombres, porque entendieron quiénes eran ellos, a la luz pues de la obra de Cristo. Ellos entendieron que ellos eran idénticos a Jesús, que su espíritu es como Jesús. Y por eso es que ellos hicieron cosas grandes. Dios usó la vida de estos hombres. Ellos sabían que tenían poder, el poder que les había conferido el nombre mismo de Cristo. Ellos sabían que Jesús les dijo, ustedes harán mayores obras, ¿no? Y ellos entendieron eso, porque ellos sabían que en su espíritu ellos tenían el poder. Ellos sabían que la justicia, la santidad, la perfección, que ellos estaban completos. Ellos sabían que como era Jesús, así eran ellos. Pues como Él es, así somos.
Personalizamos el texto, diríamos, pues como es Jesús, así soy yo en este mundo. Nosotros tenemos, hermanos, que aprender a vernos como Dios nos está viendo. Tú tienes que aprender a verte como Dios te ve. Y Dios te ve a través del lente de Cristo, a través de la cruz de su Hijo Jesús. Dios te ve en Él, en Jesús. Hemos sido colocados en Cristo. Que mire que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él sabía que Cristo estaba en él. Pablo sabía que Jesús estaba en él. En su espíritu estaba Jesús. Su cuerpo de Pablo no evidenciaba esa imagen de Jesús, pero su espíritu sí. El cuerpo sin el espíritu está muerto, dice Santiago. Lo que le da vida al cuerpo es nuestro espíritu. Y lo que hay en nuestro espíritu se va a expresar a través de nuestra alma y cuerpo, a través de nuestra vida. Pues como es Jesús, así somos nosotros. Dios siempre nos va a ver a través de la obra de su Hijo. La razón del por qué nosotros somos idénticos a Jesús es la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel, en el antiguo pacto, habían muchas ofrendas que se ofrecían a Dios. Habían 5 ofrendas. La ofrenda de los alimentos, la ofrenda de la paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada o el holocausto, ¿no? Estas ofrendas se ofrecían a Dios continuamente. Siempre habían estas ofrendas. Cada año presentaban el pueblo de Israel ofrendas a Dios. Y Dios se agradaba de estas ofrendas. Dios les había revelado que ellos debían presentar este tipo de ofrendas. Pero estas ofrendas eran sombra de lo que iba a suceder en la persona de Cristo. Por eso es que Juan el Bautista lo ve a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ve a Jesús y dice, ese es el Cordero, esa es la ofrenda por nuestro pecado. Y la carta de capítulo 10, versículo 10, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mire que está hablando de la ofrenda, que por medio de la ofrenda nosotros somos santificados. Es por medio de la ofrenda que tú eres apartado para Dios, separado para Dios. Eso es lo que está hablando la carta de Hebreos. 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire que no solamente hemos sido santificados, sino hemos sido hechos perfectos. La palabra perfecto está hablando de completo. Estamos completos. No nos falta absolutamente nada. Pero esto es en razón del sacrificio de Cristo. Es en razón de la ofrenda que se presentó. Todas las ofrendas que eran en el antiguo pacto eran sombras de la ofrenda que él iba a presentar ahí en la cruz, a través de su sacrificio. Había una ofrenda en el antiguo pacto que era conocido como la ofrenda por el pecado. ¿En qué consistía esta ofrenda por el pecado? Cada vez que el judío pecaba, inmediatamente pensaba y decía el cordero. Y lo que hacía es buscar un cordero, pero no cualquier cordero. Tenía que ser el primogénito de las ovejas. No tenía que tener defecto, mancha. Tenía que ser un cordero sin defecto. Y esto es lo que llevaba al sacerdote. Y el sacerdote lo revisaba a ese cordero. No lo miraba al hombre que había pecado, sino revisaba al cordero. Escrupulosamente lo revisaba y veía si estaba apto para el sacrificio. Y seguidamente lo que hacía el sacerdote es, le decía al hombre que había traído la ofrenda, le decía, pon tu mano sobre el cordero. Y el hombre tenía que poner su mano sobre el cordero. Y en el momento que ponía su mano sobre el cordero,
esta persona le transfería todos sus pecados al Cordero. Por eso es que Pedro dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Pablo cuando dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El hombre que había pecado le pasaba todos sus pecados al Cordero. Pero había otra acción, había una acción dual ahí, que involucra otra ofrenda también del antiguo pacto, que era la ofrenda quemada o la ofrenda del holocausto. En esta ofrenda del holocausto se quemaba totalmente al cordero sacrificado, se quemaba totalmente y subía como un incienso a Dios, un humo subía a Dios de esta ofrenda y Dios se agradaba de esta ofrenda. Para Dios era un olor grato, lo veía agradable, se sentía Dios satisfecho por este tipo de ofrenda. Y es que en esta ofrenda subía como un incienso y eso era agradable a Dios. En la ofrenda por el pecado, el hombre le transfería sus pecados al Cordero. Pero hemos dicho que había acá una significación dual. ¿Qué pasaba? Que cuando el hombre ponía su mano sobre el Cordero, él le pasaba sus pecados al Cordero, pero el Cordero también le pasaba su inocencia, su dignidad, su justicia. Esta era una significación dual. El hombre entregaba, pero el Cordero también entregaba. El hombre entregaba pecado y el Cordero entregaba justicia. Y el hombre cuando salía de ese lugar salía con una justicia. Salía justificado. Porque el que había recibido el pecado había sido juzgado y castigado era el Cordero. El mismo hombre que había puesto su mano sobre el Cordero sacrificaba al Cordero, lo mataba. Pero él se iba con una justicia. Esto es sombra de lo que sucedió en la persona de Jesús. Nuevamente menciono el texto que dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? El propósito es ¿para qué llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice Pedro. Segunda de Pedro 2:24. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. Y Pablo lo dice en 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Igual, ambos están hablando, tanto Pedro como Pablo están hablando que la razón del sacrificio de Cristo, la razón de este acto redentivo, era para que Dios nos imparta su justicia. Entonces, esta es la razón legal para que Dios nos vea en su Hijo amado. Dios nos vea a través de su Hijo Jesucristo. Dios cuando nos ve a nosotros nos ve en su Hijo amado y nos ve santos, perfectos, completos, maduros. Así Dios nos ve en su Hijo amado. Aún a pesar de que podamos tener debilidades, aún a pesar de que podamos incluso pecar, Dios nos va a seguir viendo siempre en su Hijo amado Jesús. Y Él no va a vernos de otra manera sin el lente de la cruz de su Hijo. O sea, Dios se pone los lentes que es el sacrificio de su Hijo para vernos a nosotros. Y es precisamente en ese sacrificio que Dios nos imparte. Es un don, ¿no? Dios nos imparte su justicia, su santidad. Por eso es que nosotros somos idénticos a Jesús. Hay algunos que están pensando, ¿seré agradable a Dios? Y no tienes que pensar de esa manera. Jesús resumió esas dos ofrendas, ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada, que era la ofrenda que subía el olor grato, de aceptación. Él lo hizo por nosotros. Por eso es que no debes
preguntarte si agradas a Dios. Más bien lo que deberías preguntarte es, ¿Cristo agrada a Dios? Esa debería ser tu pregunta. Y claro que Cristo le agradó a Dios porque Él fue el Cordero sin mancha, inmaculado, que fue ofrecido por nosotros. El Cordero que cargó sobre Él el pecado de nosotros. Y su sacrificio fue de aceptación ante Dios. Su sacrificio fue del agrado de Dios. Él se puso como el cordero que iba a ser inmolado, que iba a recibir el castigo, sustituyéndonos a nosotros, ¿no? Porque nosotros merecíamos ese castigo, pero Él recibió el castigo por nosotros. Por eso es que Isaías dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que tú y yo tengamos paz. Él recibió el castigo. Era necesario en la cruz el sacrificio de Cristo. Y es precisamente en ese sacrificio que Dios cambia la manera de vernos a nosotros. Si hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, a partir de ese momento nos es impartida esa justicia de Dios, porque hemos reconocido el sacrificio de su Hijo. Y Dios nos ve de otra manera, hermanos. Dios nos ve idénticos a Jesús. Por eso es que Juan canta y lo declara. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aleluya. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo. Gracias por permitirnos conocer su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, el deseo de Dios es que Él venga a tu corazón, a tu vida. Él no se va a meter así nomás a tu vida, y mientras no lo hagas el Señor de tu vida. Si deseas realmente que Jesús venga a morar a tu vida, te voy a guiar ahí en una oración, ahí donde estés. Repite conmigo, Señor Jesús, te agradezco por el amor que me has mostrado ahí en la cruz, derramando tu sangre preciosa. Tú fuiste la ofrenda perfecta, la ofrenda que fue hecha una vez y para siempre por nuestros pecados. Gracias por tu sacrificio, gracias por el amor que nos has mostrado. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Te hago el Señor de mi vida, Jesús. Hago esta oración una vez más en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender más de su palabra. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. El deseo de Dios fue expresado ahí en la cruz para tu salud. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados, dice Pedro. Y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, ya la sanidad lo tienes. Tu espíritu está sano. Solamente créelo. Créelo y ponlo en tu boca. Di, yo recibo esa sanidad sobre mi cuerpo. Ahí donde tengas un problema ahí de salud, y recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Señor, te pido estos momentos por las personas que tienen problemas en sus funciones cerebrales, Padre. Esas parálisis faciales. Nuevamente, Señor, sean restaurados sus neuronas de su cerebro. En el nombre de Jesús recibe tu sanidad. El problema es de pérdida de memoria. También, Señor, ahí restaura esas neuronas, Señor, de sus hemisferios, Señor. Hemisferios de derecho y izquierdo, esos lóbulos, Señor, el temporal, el parietal, en el nombre de Jesús sean restaurados ahora, en el nombre de Jesús. Pérdida de memoria, que tiene problemas de Parkinson, demencia senil. Nuevamente, Señor, tú ahí muévete, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos restauración, declaramos sanidad, Señor, en sus
funciones cerebrales, Señor, nuevas células, Señor, en esas áreas que han sido dañadas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos una vez más. En el nombre precioso de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Que